Hola, buenos días a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. De parte de Softland les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el que mostraremos cómo proyectar el flujo de caja de tu compañía. En la coyuntura actual, nos es crucial tratar temas que te faciliten la toma de decisiones a todas las empresas latinoamericanas en el momento oportuno. El módulo de flujo de caja de Softland permite a las empresas llevar un control detallado de los ingresos y salidas de efectivo que realiza o prevé realizar. Al final de la sesión daremos espacio para una ronda de preguntas. Sin embargo, si surgen dudas, envíenos por favor sus consultas por escrito en la sección de preguntas que se encuentra en su panel de control a su derecha en cualquier momento. Esta sesión está siendo grabada para que podamos compartirla con ustedes a posteriori. Y sin más, les presentamos a Carlos Arévalo, gerente comercial de Softland El Salvador. Carlos cuenta con más de 15 años de vasta experiencia en el área de consultoría y administración de soluciones de software tipo ERP. Carlos hará una demostración funcional del módulo de flujo de caja y sus recientes funcionalidades. Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Jackie. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos la participación de este flujo de efectivo que vamos a tener. Este webinar, bueno, lo hemos hecho para nuestros clientes, para que conozcan un poco sobre los beneficios que tiene el implementar un flujo de efectivo dentro de nuestras compañías. Y claro que sí, también desearles la mayor de las suertes y desearles también salud en estos momentos en donde creo que lo más valioso que tenemos ha quedado demostrado que es la salud, y bueno, desearles eso. Buenos días para los países que estamos del área centroamericana y buenas tardes, creo que ya para los que se encuentran en México. El tema, como lo dijo Jackie, será cómo aprender a implementar un flujo de efectivo en nuestras compañías. Y bueno, antes que nada, comentarles un poco cuáles son los beneficios de un flujo de efectivo, ¿verdad? Primero, entender qué es un flujo de efectivo. Voy a ocultar por acá una pantalla que me está apareciendo. Antes que nada, bueno, ¿qué es un flujo de efectivo? Prácticamente es cómo medir las entradas y salidas que tenemos de efectivo dentro de nuestras compañías y hacerlo en una forma oportuna previamente a que estos se realicen. ¿Cuáles serían los principios fundamentales de administrar el efectivo dentro de nuestras compañías? Bueno, antes que nada sería incrementar las entradas de efectivo. Esa debería de ser como la prioridad número uno dentro de nuestra operación, el cómo incrementar el ingreso de ese efectivo en base a, por ejemplo, si tenemos una facturación alta, pues obviamente transformar esa facturación en un cobro que sea palpable. ¿Cuál sería el principio número 2? Bueno, enfocar los esfuerzos para que esas entradas de efectivo se realicen en el menor tiempo posible. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, si tenemos una facturación, lograr, por ejemplo, algún acuerdo con nuestros clientes en donde las condiciones de pago no sean tan extensas, y eso pues lo vamos a ir controlando. Si tenemos unos buenos informes de análisis de vencimiento y análisis también de la antigüedad que van teniendo nuestros saldos al momento de haber hecho la facturación. Otro de los principios fundamentales sería disminuir las salidas de efectivo. Obviamente, más en estos tiempos, hay que controlar muy bien qué tipo de gastos son los que realiza nuestra compañía e ir identificando cuáles de estos gastos son prioritarios y cuáles pueden alargarse o posponerse en el tiempo para no ver afectado nuestro flujo de efectivo y por ende la operación de nuestra compañía. Otro de los principios fundamentales sería, bueno, retrasar las salidas de dinero. Obviamente, si tenemos un beneficio con algunos de, por ejemplo, nuestros proveedores en poder establecer plazos de vencimiento, plazos de pago más extensos, pues aprovechar esos tipos de beneficios para que nuestro flujo de efectivo sea más dinámico y por ende tener mayor capacidad de inversión y mayor capacidad de operación en una coyuntura o en una situación en donde mi flujo de efectivo se vea afectado. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios principales? Y creo que el objetivo de esta charla es, bueno, que ustedes, aparte de conocer un poco los beneficios que trae el flujo de efectivo, también que puedan ustedes implementarlo o tener los principios básicos para tenerlo implementado en sus compañías. Algunos de nuestros clientes, y que de hecho ahora están participando,
tienen este módulo de flujo de efectivo instalado, pero a lo mejor no le están sacando el rendimiento óptimo porque tal vez no conocen los principios básicos para poder implementarlo. El objetivo de esta charla es que ustedes al finalizar pues tengan ese conocimiento para poder ir aprovechando más las herramientas que nos da este módulo. Bueno, dentro de los beneficios sería disponer de información oportuna y a tiempo. Muchos de los informes que normalmente utilizamos en el ERP, más cuando está involucrado algún indicador de operación, como por ejemplo es la facturación o los gastos que realizamos, son estados de resultados que nos indican qué es lo que pasó posterior a qué ocurrió. Entonces, la idea de este estado financiero es poder prever y ver una proyección a futuro de cuáles serán mis entradas y salidas del efectivo. Entonces, es una perspectiva diferente de ver la información que tenemos almacenada o tenemos a la mano dentro de los diferentes módulos del ERP. Identificar claramente el momento en que se cuenta con liquidez y solvencia. Muy posiblemente yo puedo estar facturando, pero no necesariamente indica que tengo una liquidez dentro de la empresa. Y posiblemente mi recuperación de esa facturación no está siendo a tiempo y por ende no estoy cumpliendo con las obligaciones que la empresa tiene. Entonces, este tipo de reportes o este tipo de indicadores, pues me va a indicar precisamente en qué momento yo voy a tener liquidez como para poder hacer una inversión, una compra mayor o hacer un crecimiento, una sucursal nueva dentro de mi empresa, por ejemplo. El tercer principio o beneficio sería el conocimiento dinámico de la información. Muchas veces a la hora de registrar alguna transacción dentro del sistema, pues obviamente tiene una fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento es estática. En el caso del módulo de flujo de efectivo, pues esas fechas van variando conforme se van haciendo nuevos acuerdos con nuestros clientes, proveedores, pagos varios, y con respecto a esa información que se va almacenando dentro de los diferentes módulos que ya se los voy a indicar, pues el estado de flujo de efectivo va variando en consecuencia de los cambios que voy haciendo en las fechas proyectadas de esos documentos. Luego está la planificación de inversión y crecimiento de la empresa. Obviamente, si tenemos información al día, también podemos hacer una previsión de cómo vamos a ir creciendo o cómo pretendemos hacer crecer nuestro negocio. El 5 sería identificar posibles oportunidades de mejora a tiempo. Esto, como les decía, podría ser de que yo esté realizando un cobro de la facturación tardía, esté dejando que, por ejemplo, mis documentos se vayan a vencimientos muy por encima de los acordados con nuestros clientes, y por medio de un flujo de efectivo yo puedo identificar esas oportunidades de mejora y transformarlas en resultados palpables para que pueda tener una mayor movilidad de nuestro ingreso. Luego, aumentar la rentabilidad de nuestra empresa. Obviamente creo que esto está por último, pero no es menos importante. Creo que todas las medidas que podamos poner dentro de la compañía van orientadas a obtener una mayor rentabilidad. Dentro del ERP, ¿verdad? El objetivo también de esta charla es que conozcan cuáles son los parámetros necesarios para poder implementar el flujo de efectivo dentro de Softland ERP. La integración, ¿verdad?, es con los módulos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras, control presupuestal. En la siguiente diapositiva, bueno, les voy a indicar para que vean cuál es la forma exacta en que se integran. Y los flujos de efectivo se pueden presentar de forma semanal, mensual o anual. Ahí va a depender de cuál sea la necesidad. Dentro de las características del módulo, tenemos que es posible la creación de flujos de efectivo para propósitos operativos, de financiamiento o de inversión. Ahí va a depender de qué tipo de objetivo yo desee de ese flujo de efectivo. También permite obtener información. Esta cambia de forma dinámica, como les indicaba, hay una fecha proyectada que ya la vamos a conocer, en donde se establece cuál es la fecha en que yo estimo recibir ese ingreso o, al contrario, cuándo estimo hacer esa erogación de dinero, y eso va cambiando en función de los acuerdos que vaya haciendo con mis clientes o proveedores o con los que tenga que sacar algún tipo de efectivo de mis cuentas bancarias. Permite almacenar versiones históricas del flujo de efectivo. Esto es importante, puesto que los estados de flujo van variando
y permite ir dentro del mismo flujo de efectivo creando esas versiones para que posteriormente sean consultadas por medio del reporte de flujo y que me vaya quedando un historial de cuánto fue lo que yo tuve en algún momento como proyección y cuánto es lo que yo he ido ejecutando, por ejemplo, semana a semana. También permite el manejo de proyecciones y variables del presupuesto. Estos se crean dentro del módulo de flujo de efectivo y me sirven para hacer alguna estimación en montos por mes o por semana de algunos montos que yo quiera reflejar en mi flujo de efectivo, que están hechos de forma empírica, digamos, no en base a resultados propios del ERP, sino a alguna previsión que yo tenga de esos gastos o ingresos. También permite el manejo de flujo de caja estandarizados. Esto en el caso que tenga múltiples compañías, yo podría crear flujos de efectivo, crear los rubros, copiarlos para que se repliquen en las diferentes compañías, incluso cuando dentro de la misma compañía tengamos diferentes flujos de efectivo con la misma estructura. Dentro de las integraciones, van a perdonar el orden en que van saliendo, no, lo voy a poner completo. Dentro de las integraciones que tiene el módulo de flujo de caja, pues vemos que se encuentra el módulo de control bancario, facturación, cuentas por cobrar, el módulo de compras, tenemos el módulo de cuentas por pagar, caja chica, y dentro de también esta integración se encuentra la gestión de nómina, también el módulo de control presupuestal. Si lo comentamos brevemente del módulo de control bancario, la integración es por medio de las cuentas bancarias que se les haya marcado que forman parte de los cálculos del flujo de efectivo. Esto lo vamos a revisar en la demo funcional cuando marquemos las opciones de integración de cada una de las cuentas bancarias. También para la nueva versión se incluye la integración de los subtipos de documento, esto más que todo relacionado a los que se utilizan en los módulos de cuentas por pagar, por cobrar y gestión de nómina. ¿Cuál es la integración acá? Que ya lo comentaré adelante. Es poder definir subtipos de documento de tipo egreso o ingreso, ya sean depósitos, transferencias de crédito, transferencias de débito o cheques, y estos ligarlos a los rubros que utilizo dentro de mi flujo de efectivo para poder ir afectando el ejecutado de cada uno de esos rubros. Ya lo vamos a ver cómo se comporta en la demo funcional. También del módulo de facturación, tenemos que la integración es por medio de los pedidos pendientes de facturar. Hay una también fecha proyectada que me permite conocer cuál es la estimación de mis ingresos en base a los pedidos que yo tengo registrados en el módulo de facturación y por ende me afectan mi proyección de ingresos para las diferentes semanas o meses que haya definido. Dentro del módulo de cuentas por cobrar tenemos que se integra por medio de los subtipos de documento. Obviamente también hay que definir cuáles son los clientes que se incorporan dentro de los cálculos del flujo de efectivo y cuando llegue el momento de que haya que hacer el cobro de los documentos pendientes de pago, pues obviamente lo voy a hacer por parte de los subtipos de documentos que ya previamente he definido en el módulo de bancos. Dentro del módulo de compras, pues bueno, toma en cuenta todas las órdenes de compra que hayan sido aprobadas y que estén en tránsito. Esto va a ser una proyección de egreso por medio de las compras que ya tengo en proceso. Y del módulo de cuentas por pagar tenemos que hereda todos los documentos que son generados tanto del módulo de compras como los propios generados en el módulo de cuentas por pagar. Eso lo muestra como una estimación de un egreso y a la hora que quiera afectar el ejecutado, pues lo hace por medio de los subtipos de documento que también están incluidos en esta nueva versión. Se crean los subtipos de documento, estos están ligados a los documentos de control bancario y los documentos de control bancario ligados a un rubro de mi flujo de efectivo. Creo que esto lo vamos a ver de forma práctica en el ejercicio que vamos a hacer para que ustedes tengan un entendimiento de cómo se van comportando los montos con respecto a la proyección y a la ejecución que voy realizando dentro del flujo de efectivo. Bueno, de las cuentas por contabilidad general, tomo en cuenta todos los movimientos que he tenido de las cuentas contables que se incluyen dentro de la operación del flujo de efectivo. Y también dentro de la nueva versión, el módulo de gestión de nómina,
y para los que todavía aún tienen también módulo de recursos humanos y control de nómina, lo hace por medio de los subtipos de documento ligados a bancos que utilizo a la hora de pagar la planilla, ya sea por medio de transferencia bancaria o por medio de cheques. Lo mismo pasa con el módulo de recursos humanos, a la hora de hacer liquidaciones, lo hace por medio de los documentos que he relacionado también para el pago de las liquidaciones de empleado a la hora de afectar este pago. Y del módulo de control presupuestal también es posible extraer información del presupuesto de alguna partida presupuestal, ya sea el ejecutado, ya sea el disponible, el ejercido o por ejercer. Hay una función que me permite ir a extraer esas partidas presupuestales e incluirlas dentro de mi flujo de efectivo, ya sea para una proyección de ingreso o egreso. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para poder implementar el módulo de flujo de caja? Y esto, bueno, será importante para los clientes que ya cuenten con el ERP y de alguna manera tengan el módulo ya instalado o si lo desean implementar a futuro. Lo primero sería tener implementado el módulo de control bancario. Esto es, digamos, indispensable. Una de las principales fuentes de información de nuestro flujo de efectivo será la relación con estas cuentas bancarias y obviamente los documentos o las transacciones que se vayan ingresando en estas, ya sea desde los módulos auxiliares o directamente en el módulo de control bancario. Tener incluidas las cuentas bancarias que se involucran dentro del flujo, tener creados los subtipos de documento que intervienen en el flujo de efectivo. También es indispensable tener el módulo de cuentas por pagar implementado, crear los subtipos de documento ligados a esos subtipos de bancos y también tener implementado el módulo de cuentas por cobrar y sus respectivos subtipos de documento. Como módulos complementarios, ya que ahí va a depender de si en mi compañía yo tengo instalados estos módulos, vamos a tener el módulo de facturación para poder extraer la información de los pedidos, ¿verdad? Pedidos pendientes de pago, y también va a ser importante el tener implementado el módulo de compras para extraer todas las órdenes de compra en tránsito, ¿verdad? Para que me aparezcan en mi estado de flujo, proyección de egresos. También sería importante tener el módulo implementado de nóminas o gestión de nómina, en donde voy a extraer todas las transacciones generadas producto de los pagos de planilla y las liquidaciones de empleados que se vayan haciendo. Aquí, como ejemplo, pongo algunos de las características que tiene el reporte de flujo de efectivo. Dentro de algunas características, y también eso incluye la operación del módulo, es que permite el manejo de doble moneda en los países donde utilicen el flujo de efectivo, tanto en moneda funcional como en moneda reporte, pues permite la presentación de mis flujos de efectivo en estas dos monedas. También permite el manejo de los flujos, ya sea mensuales, semanales o anuales. También permite la consulta de múltiples versiones de ese mismo flujo de efectivo. Esto va a ser necesario conforme yo quiera ir almacenando estas diferentes versiones de los flujos. También permite la posibilidad de crear diferentes rubros y su agrupación. Esto es decir, si yo tengo, en este ejemplo que vemos en pantalla, tengo flujo originado por actividad de explotación y vemos que tenemos la proyección de las ventas locales, proyección de ventas del exterior, tengo cobros pendientes a línea PYME, clientes pendientes de línea ERP y todos los que yo necesite dentro de cada rubro padre, puedo ir creando la estructura conforme lo requiera. Creo que uno de los principales también, uno de los requisitos principales a la hora de implementar el flujo de efectivo es saber qué quiero controlar. Creo que eso va a ser uno de las principales preguntas que hacer a la hora de implementar un flujo de efectivo es qué rubros quiero controlar, cuáles son los puntos críticos. Quiero saber cuánto es la proyección que tengo de ingresos, cuánto es la proyección que tengo de cobros, si tengo proyecciones de pago de impuestos, si tengo proyecciones de, por ejemplo, hacer una inversión a 3 meses, un proyecto que se viene. Todo eso va a ser importante definirlo y establecerlo para poder crear los rubros
del flujo de efectivo que me sirvan para la toma de decisiones. Hay algunos flujos que ya vienen estandarizados con las, digamos, operaciones estándar de la compañía. En este ejemplo que veremos ahora, pues he tratado de incluir esos rubros básicos, por decirlo así, que normalmente las compañías andan buscando controlar, y eso es lo que vamos a ver. Bueno, sin más, voy a pasar a una demostración funcional. Yo por acá tengo el módulo de flujo de caja instalado. Si vemos... Carlos, disculpa que Hola, te interrumpamos. Tu sonido está un poquito fluctuante. Tal vez si, no sé si ajustas tu micrófono, ¿verdad? Porque te escuchamos alto, luego un poco bajo, y ahora que vas a pasar a esta parte tan importante para que te podamos escuchar nítido. si quieres, voy a deshabilitar el video de mi cámara Perfecto, para ver si mejora la conexión. perfecto, muchas gracias. Y me comentas, porque mayor ajuste no, estoy con un audífono de micro de Listo, espiga. ahí te escuchamos bien. Muchas gracias. Gracias, Jackie, me confirmas. Listo, bueno, les decía, tengo instalado por acá el módulo de flujo de efectivo dentro de los parámetros, y vemos aquí un poco la simplicidad de la implementación. Básicamente, a la hora de definir los parámetros, es decirle con qué módulos quiero estar integrado. Hay algunos, como módulo de control bancario, que automáticamente ya está integrado. De hecho, ni siquiera me lo pregunta, porque dentro de los principios es tomar en cuenta las transacciones que vienen de bancos, y eso implica también la integración dentro del módulo de gestión de nómina. Por ahí, como opcionales, pues me preguntan si quiero estar integrado a facturación, a cuentas por cobrar, a cuentas por pagar, compras y presupuesto. Una vez tengo definido la integración contable, hay una parte de administración de los flujos de efectivo en donde básicamente se define un código de mi flujo de efectivo, una descripción. Le decimos qué tipo de periodo quiero controlar dentro de este flujo, que puede ser, ya les decía, mensual, semanal, anual o diario, y el periodo va a ser las fechas que le establezca acá. Le puedo establecer algunas notas, y luego vendrá la parte de la formulación de los rubros. En este caso, si vemos acá, tenemos los ingresos y egresos, y dentro de esos se han establecido algunos rubros de agrupación, y luego se dividen en los rubros hijos, que al final, al igual que en las cuentas contables o al igual que en la estructura de centros de costos, serán los hijos los que definan cuál va a ser cuáles van a ser las transacciones que van a ir sumando a los saldos de cada uno de los rubros padres. Si vemos acá, dentro de la formulación de los rubros, tenemos aquí la proyección de ingresos por ventas de locales aprobadas y ventas del exterior. ¿Cómo se define la formulación? Pues me coloco sobre el rubro, le damos a este icono que dice fórmula, luego nos aparecerá aquí una pantalla en donde deberé ir ingresando todos los diferentes factores. Factores se le llaman cuáles van a ser las operaciones que quiero incluir dentro de este rubro. En este caso yo ya tengo creada una. A la hora de hacer la creación, si le diese nuevo, pues me va a aparecer un asistente en donde me va a preguntar de dónde quiero ir a extraer la información. Y por acá al lado izquierdo aparece un icono del módulo del que estoy queriendo ir a extraer la información. Vemos que aquí están los movimientos contables del módulo de contabilidad general. Si quiero extraer débitos, créditos, me aparecen informaciones de los presupuestos, ¿verdad? Si quiero extraer proyecciones o inversiones, me aparece información de las cuentas por cobrar. Si quiero extraer, por ejemplo, los impuestos, impuesto 1, impuesto 2, los saldos totales de las cuentas por cobrar o los saldos totales sin contemplar los impuestos. También me aparece información de las cuentas por pagar de igual manera, ¿verdad? Si lo quiero con únicamente los impuestos o con el impuesto excluido. También de la facturación me aparecen los totales de los pedidos por facturar, total del impuesto 1 o 2 también de los pedidos por facturar. Del módulo de compras que me extraiga las órdenes en tránsito. Del módulo de los movimientos presupuestales, quiero ir a extraer, por ejemplo, movimientos que estén pendientes de ejecución o movimientos ya ejecutados del presupuesto, también es posible extraerlo.
y también me permite utilizar otros rubros que yo ya haya formulado dentro del mismo flujo de efectivo. Entonces, las posibilidades para ir extrayendo información de los flujos de efectivo son bastante amplias porque me permite ir a extraer información de los diferentes módulos. En este caso, como hablábamos, que era un flujo, un rubro de la proyección de ingresos, tenemos el total de los pedidos por facturar. Si le damos siguiente, vemos que estoy indicándole al rubro que me traiga todo el total de los pedidos por facturar únicamente de los clientes del exterior. Yo podría marcarle aquí, en ese caso, extraería todo lo que encuentre pendiente por facturar. En este caso me interesa conocer únicamente los clientes del exterior y que estén en estado aprobado. También puedo darle marcar a estado del pedido para que me incluya todos los estados de pedidos que se encuentren en facturación. En este caso, me interesan únicamente los pedidos que sean del exterior y que estén aprobados. Le damos siguiente y le damos finalizar. Prácticamente, para efectos de este rubro, yo ya tengo la información necesaria para poder extraer la información del ERP. Si quisiera, por ejemplo, agregar un rubro adicional, pues aquí hay unas funciones que permiten hacer sumas, restas, multiplicación o división de otro factor dentro de este mismo rubro. Para efectos de este ejemplo, lo vamos a dejar acá. Entendemos que es únicamente los pedidos pendientes de facturar de los clientes que sean del exterior y que estén aprobados. Teniendo esta información, otro de los parámetros importantes que ustedes deben contemplar para poder implementar el módulo es que una vez instalado el módulo de flujo de caja, se van a agregar ciertos campos dentro de los módulos auxiliares. Si vamos, por ejemplo, al módulo de cuentas por cobrar e ingresamos al mantenimiento de los clientes, vemos que tenemos por acá el cliente E0028, que es un cliente de exportación. Y este cliente de exportación, vemos que aquí hay un parámetro en la parte derecha inferior que dice si participa o no dentro de los cálculos del flujo. En este caso, este cliente tiene marcado que sí se incluye dentro de los cálculos, y obviamente ya va a estar incluido dentro de los rubros o las formulaciones que yo haya considerado en mis rubros del flujo. Otro parámetro importante a la hora de instalar el módulo en los diferentes, más bien en el ERP y que heredan los módulos auxiliares, es que dentro de cada transacción, aparte del manejo normal de las fechas RIGE, fecha contable, en el caso que se maneje una fecha diferente, fecha de vencimiento, también se incluye una fecha proyectada. Y esta fecha proyectada va a ser muy importante a la hora de establecer cuáles son mis proyecciones de ingreso o egreso. La fecha de vencimiento normalmente está regida en base a la fecha del documento que yo haya ingresado y la condición de pago que tengo de cada documento dentro de mis auxiliares de cuentas por cobrar y pagar. Pero la fecha proyectada es la fecha real que yo he acordado con, en este caso, mi cliente, para que me realice el pago de esta factura. Esto va a ir cambiando semana con semana. En este ejemplo, hay un encargado de cuentas por cobrar que debería estar pendiente de la ejecución del cobro, llamar al cliente y ver si la fecha acordada en base a la fecha de vencimiento realmente se va a cumplir. O si no, venir al documento e ir cambiando la fecha proyectada para que yo pueda luego hacer un cálculo de mi flujo de efectivo y obtener la estimación o la proyección de ese ingreso ya real. En este caso, bueno, vemos que la fecha proyectada que tenemos para esta factura es del 18 de julio. Si vemos acá, vamos a ver, tenemos un pedido pendiente de facturar. Nos vamos a ir aquí para que ustedes puedan ir viendo cómo es que se comportan los diferentes montos del flujo. Si vamos aquí al flujo de caja y le damos procesar, ingresamos al flujo de caja 2020. Si observamos, aquí tenemos un rubro que se llama proyección de ventas al exterior. En este caso, si le damos filtrar
y lo que nos interesa es únicamente del mes de junio hacia adelante, vemos que para el mes de junio tenemos una estimación de 3.350 de pedidos aprobados por venta al exterior. ¿Cómo vamos a ir transformando esta información? Vamos al módulo de facturación. Vemos aquí que al filtrar la fecha de junio al 30 de junio tenemos algunos pedidos. Estos ya los tenía yo creados previamente. Si revisamos, acá hay un pedido a un cliente del exterior, que es el que me está reflejando el flujo, por 3.350. Este flujo, si vemos acá, tiene una fecha proyectada al 30 de junio 2020. Entonces, en este momento lo tenemos como proyección de facturación. Vamos a darle facturar para que vean cómo se comporta el traslado de esos montos. Lo vamos a facturar con fecha rige 18 de junio y le damos generar factura. En este momento está generando el documento. Van a disculpar la tardanza que tiene mi base de datos. Ok, hemos generado la partida contable. Vamos a cerrar esto. Vemos que el pedido ahora ya está en estado facturado. Vamos a revisar la cuenta por cobrar. Revisamos el cliente E0028. Vamos a filtrar la información únicamente de junio y vemos que aquí tenemos ya cargada la factura, ¿ya? Con fecha 18 de junio y con una fecha proyectada de cobro, ¿ya? Al 17 de junio. Vamos a suponer que yo hablé con mi cliente y él me va a hacer un pago anticipado antes de esperar la fecha de vencimiento para que ustedes vean cómo se comporta dentro del flujo de efectivo. Supongamos que me lo va a pagar al 25 de junio. Le damos grabar. Ingresamos al módulo de flujo de caja. En procesar. Revisamos nuestro flujo de caja 2020. Bueno, lo normal es que se le da calcular y se le da procesar. Para efectos de tiempo, en este caso, voy a procesar únicamente el flujo, el rubro de la proyección de facturación de ventas al exterior. ¿Esto por qué? Porque el procesamiento va a demorar dependiendo de la cantidad de transacciones que yo tenga en mi base de datos y obviamente de los documentos que se incluyan dentro del cálculo del flujo. Esto hace un barrido de toda la información que se encuentra en la base de datos, del periodo que estoy calculando y prácticamente me actualiza toda la proyección de ingresos o egresos en base a las fechas de proyección. En este caso, si vemos que ya calculamos el rubro de flujo de ingresos, le vamos a dar nuevamente fecha desde el 1 de junio. Vamos a ampliar acá y vemos que las ventas del exterior las tenemos acá, donde dice estimación, cobro de clientes del exterior. Si vemos, me lo está proyectando para el mes de julio. Ok, cobros de clientes del exterior. Voy a hacer un cálculo porque
Como le di cálculo individual del rubro, únicamente me tomó el de los pedidos pendientes de facturación. Pero también me interesa, y esto es lo que les digo, lo importante de calcular todo el flujo de efectivo y no rubro por rubro. En este caso, por efectos de tiempo, pues voy a calcular el rubro también de cobros de clientes del exterior para que ustedes vean cómo se va comportando. Ok, ahora ingresamos al flujo. Le vamos a dar desde junio. Y vemos que en este caso, bueno, ya me está poniendo los 3.350 como estimado de cobros a clientes del exterior. ¿Cómo voy a afectar el ejecutado una vez ya se haya realizado el cobro? Porque recordemos que estos rubros de mi flujo de efectivo no implica que yo ya tengo liquidez de ese efectivo, porque todavía no lo he cobrado. Pero sí estoy previendo que va a haber un pago para la fecha que yo le puse como proyectada de ese documento. Entonces, para cerrar el ciclo completo, vamos a ingresar al módulo de cuentas por cobrar, vamos a ingresar a las transacciones. Esto también lo puedo hacer desde la carga masiva, por ejemplo, a la hora de realizar alguna ruta de cobro y afectar el pago de esas facturas pendientes. Ok, tenemos el cliente E28, la factura, le vamos a dar nuevo y le vamos a poner, vamos a registrar un depósito, le vamos a poner qué tipo de pago nos están haciendo, le vamos a poner que es un cobro de clientes del exterior, el número le vamos a poner aquí que es del 25 de junio. Vamos a seleccionar la cuenta bancaria que como lo indicábamos debe de estar considerada dentro de los cálculos del flujo, número del documento. Y en concepto le vamos a poner un abono de factura. Y le vamos a poner que es por $3.000. La factura era 3.350, si no me equivoco. Le vamos a poner un abono de $3.000. Le vamos a dar registrar. En este momento, pues me está creando la partida contable. Me está creando la transacción dentro del módulo de bancos y aquí me está diciendo, bueno, que aplique el pago a las facturas que corresponden. En este caso, bueno, vamos a aplicarlo a la última factura y le vamos a dar aplicar al crédito. $3.000, nos va a quedar un saldo de 3.350. El documento fue aplicado completamente y ahora lo que tocaría es ir a nuestro flujo de efectivo y hacer un recálculo de ese flujo. La operación normal es que dependiendo cada cuánto ustedes van a estar generando este flujo, pues ustedes le den calcular antes de generar los reportes. En este caso, queremos calcular el flujo de ingresos por cobros a clientes del exterior. Ok, hacemos el cálculo. En este momento debería estar actualizando toda la información de los diferentes rubros. Ok. Y ahora vamos a ingresar al flujo. Vamos a ponerle aquí desde el mes de junio. Vemos ahora que el rubro donde dice cobros de clientes del exterior
Si inicialmente lo teníamos como una proyección de ventas del exterior, luego pasa a mis cobros pendientes del exterior y los $3,000 que ya afectamos por medio de los depósitos o transferencias bancarias ya aparece como ejecutado, ¿ya? Y prácticamente en este ejemplo estaríamos cerrando el ciclo. Lo mismo ocurre con la parte de cuentas por pagar, por ejemplo. Aquí aparecen, por ejemplo, las compras en tránsito, lo que tengo pendiente, y la ejecución se va a ir haciendo conforme se generen las facturas en cuentas por pagar y luego obviamente vaya haciendo los pagos por medio de los documentos de bancos. Dentro de las gráficas, ya aquí al lado derecho hay una opción para mostrar las gráficas. Y si queremos comparar peras con peras, podemos decirle que nos compare para este periodo de junio, cuál es mi estimación de mis ingresos, que en este caso son de 304,000, versus una estimación de 4,000 de egresos. Esto va a ir comportándose de acuerdo a la modificación que vaya haciendo de los diferentes documentos de mi flujo de efectivo. Dentro de los parámetros que hay que configurar para poder conseguir cerrar ese ciclo completo, vemos aquí en el módulo de control bancario, y esta es una de las nuevas funcionalidades que se agregaron en la última versión, es que los subtipos de documento se les agrega una opción en donde se crea el subtipo, ya sea cheque, transferencia de débito, también los depósitos y transferencias de crédito, en donde se selecciona el rubro de efectivo al que va a estar ligado para que la relación a la hora de afectar el ejecutado no sea de forma manual y que sí lo afecte de forma automática para que el flujo de efectivo ya muestre el saldo real. Entonces, esta mejora se incorpora y afecta los módulos de bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el módulo de gestión de nómina. Entonces, si vemos en este caso, aquí se han creado algunos rubros con respecto al pago de los documentos. También hay rubros de depósito que afectan los cobros de clientes locales, clientes del exterior. También es importante que al momento de crear o al momento de instalar el módulo, sea importante definirle la fecha, la integración con el módulo de flujo de efectivo. Cada una de las cuentas bancarias debe tener marcada la opción de participa en cálculos del flujo de caja para que a la hora de crear nuestro flujo de efectivo tengamos la posibilidad de ligar esta cuenta bancaria a nuestro flujo. Dentro del flujo, si nos vamos acá a opción de cuenta bancaria, le decimos qué cuentas queremos que se incluyan dentro del flujo. Importante, a la hora de crear la cuenta bancaria o ligarla al flujo, esa cuenta bancaria debe de tener la misma moneda en la que vamos a hacer la presentación de ese flujo de efectivo. Dentro del flujo de caja, bueno, también está la posibilidad de hacer algunos procesos como la copia de los flujos de caja. Si tenemos diferentes compañías dentro de la misma base de datos, también está la posibilidad de copiar esos flujos y también los rubros que estén dentro de la formulación de esos flujos de efectivo. Luego viene un reporte que es el que normalmente vamos a estar utilizando a la hora de hacer la revisión. El reporte me pide cuál es la versión del flujo. En este caso yo tengo la versión 2 y le estoy diciendo que me despliegue tanto ingresos como egresos. Si le damos imprimir, pues me estaría haciendo la presentación de la estimación por mes, en este caso de este flujo, de los ingresos. Y luego por aquí tengo también todos los rubros de egresos. En aras del tiempo y el objetivo que tenía este webinar, que era que ustedes conocieran la integración y pudieran conocer cuál es el principio básico para poder implementar el módulo en sus compañías, lo voy a dejar hasta aquí. Hay otras fórmulas que también permiten extraer información de los módulos presupuestales, por ejemplo, que como les digo, en aras del tiempo y el objetivo que tenía el webinar, pues lo dejaría hasta acá. Si tienen alguna otra consulta, pues con mucho gusto quedo con el micrófono abierto para que me la puedan hacer.
Muchas gracias, Carlos. Sí, justamente estamos súper atentos acá al chat. Ya Lorena incluso nos ayudó brindándonos algunas consultas que nos comunicaron distintos usuarios. Y bueno, antes de pasar a responder estas preguntas, le cedo la palabra un momento a Fernando Calderón, quien es gerente de base instalada y nos tiene una información importante. Muchas gracias, Jackie, y muchas gracias, Carlos, por tan buena demostración. En esta ocasión, como Softland, no queremos dejar pasar la oportunidad de comunicarles las ofertas vigentes hasta el 30 de junio. No sé, Carlos, si me podrías, por favor, pasar a la PPT. Parece ser de que por ahí tenemos la que tiene que ver con este módulo. Muchas gracias. En este momento, claro. Efectivamente, muchas gracias. En este caso, para la adquisición del módulo de flujo de caja, nosotros en Softland hemos considerado una propuesta con el 30% de descuento. Esta propuesta es aplicable para todos los países que están participando en este momento del webinar. Además de eso, contamos con el 50% de descuento en módulos no tradicionales, como por ejemplo presupuesto financiero, control presupuestal, administración de contratos, entre otros. Y también aplicando un 30% de descuento a módulos tradicionales, como por ejemplo activo fijo, control bancario, cuentas por cobrar, documentos electrónicos, etcétera. En sus diferentes países pueden consultar sobre estas y otras promociones vigentes con su gerente o encargado de base instalada. Agradecemos mucho su presencia y los dejo nuevamente con Carlos para que pueda responder todas las consultas de los participantes. Gracias, Fernando. Bueno, y sin más preámbulo, Carlos, nos preguntaban y si podemos repasar los módulos con el que se conecta este módulo de flujo de caja, por favor. Claro que sí. Los módulos que tiene integración son esos que ven en pantalla. Son prácticamente los de los financieros, control bancario, cuentas por cobrar, por pagar, contabilidad general y control presupuestal. Eso lo hace por medio de las transacciones de tanto crédito o débito, ¿verdad? En el caso de bancos, todo lo que son ingresos o egresos de transacciones por medio de depósitos, cheques o las transferencias de ingreso o egreso. Del módulo de facturación, tome en cuenta los pedidos pendientes de facturar y una vez se facturan, estos pasan al rubro que haya definido para los cobros de los clientes en las agrupaciones que yo necesite, ¿verdad? Si lo hago por categorías, si lo hago por clientes individuales o lo hago en el total de la cartera de la cuenta por cobrar. A la hora que se hacen los pagos del módulo de cuentas por cobrar, pues lo toma por medio de los subtipos de documento ligados a los subtipos de documento bancario que hay que crear y estos a su vez están ligados a los rubros que he formulado dentro del flujo de efectivo. Del módulo de compras toma en consideración las órdenes de compra en tránsito una vez hayan sido aprobadas y del módulo de cuentas por pagar una vez estas órdenes hayan sido recibidas por medio de algún embarque o por medio de la funcionalidad de compra rápida, pasa al módulo de cuentas por pagar y se muestra dentro de un rubro pendiente de pago, algún proveedor también en las agrupaciones que yo necesite dentro de mi flujo de efectivo y a la hora que ya se afecta el ejecutado del efectivo, lo hace por medio de las transacciones de cheque o transferencia de débito que haya creado y estén ligadas a los movimientos bancarios. Del módulo de control presupuestal, pues toma en cuenta todos los tipos de transacciones que estén dentro de mi presupuesto. Estos son los autorizados original, las ampliaciones, reducciones, el comprometido y los saldos pagados. Puedo filtrar por una o varias o todas las transacciones que tenga dentro del presupuesto y relacionarlas a algún rubro dentro de mi flujo. Y de la gestión de nómina, pues toma en consideración todos los pagos de las planillas, utilizando los subtipos de documento que estén ligados al control bancario y también las indemnizaciones del personal. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Creo que con eso aclaramos la duda. Aníbal nos dice, ¿puedo estructurar el flujo
hasta nivel de nombre o código de cliente, proveedor, por medio de las fórmulas? Perdón, ya que me repites, no te escuché los principios. Sí, puedo estructurar, Aníbal quiere saber si él puede estructurar el flujo a nivel de nombre, código del cliente o proveedor por medio de las fórmulas. Gracias, Jackie. Muy buena pregunta. Como les decía, en aras del tiempo yo hice un ejemplo bastante genérico, pero sí es posible. Si yo ingreso a los rubros y vemos la formulación, si tenemos por acá clientes, cobros a clientes locales, en este caso, vemos que yo lo he dividido por impuestos generados por ventas y cobros a clientes locales, excluyendo el impuesto. Pero si yo quisiese, por ejemplo, modificar esta fórmula y decirle que dentro de la formulación yo no quiero incluir todas las categorías de clientes, sino que quiero incluir algún cliente en particular, puedo darle en el filtro que incluya, por ejemplo, el cliente local. Y aquí tengo uno, por ejemplo, que es el cliente construcción. Le damos siguiente. En este caso, este factor del rubro únicamente me incluye ese cliente, pero si quisiera ir agregando, puedo ir haciendo una suma que es anidada. Le damos una nueva fórmula. Perdón. Le vamos a dar aquí, que es una nueva fórmula. Me despliega nuevamente el asistente. Le decimos también que es un total de los saldos de cuentas por cobrar. Saldos pendientes de cuentas por cobrar. En este caso vamos a filtrar por un cliente diferente, por ejemplo, María Concepción. Le damos siguiente. Y así sucesivamente yo puedo ir agregando diferentes funciones con los clientes que yo quiero incluir en este rubro. En este caso, como lo estoy haciendo por nombre, pues yo debería de ir incluyendo los factores por cada uno de los clientes que tengan. Esto es si lo quiero hacer por nombre, lo aclaro. Si yo lo quiero hacer por alguna otra agrupación, también me permite el sistema agruparlo por tipos de documento de esos clientes, por subtipo, por moneda del cliente, por categoría de cliente, o como lo estamos haciendo en este ejemplo, por algún nombre en particular, ¿verdad? En este caso, si yo he incluido 3 clientes, le doy grabar y en este ejemplo, pues me iría a traer únicamente los documentos que estén incluidos dentro de los clientes que yo he formulado. Creo que hasta ahí. Perfecto, sí, Aníbal, nos confirmas por favor si con esto aclaramos tu duda y pasamos a la duda de Roberto. Roberto nos dice que las proyecciones siempre se realizan en moneda local. Por ende, ¿cómo es que el módulo convierte la facturación de moneda extranjera a moneda local del mes en curso y para su proyección? Listo. Bueno, de hecho, los cálculos que hace el módulo los hace siempre en ambas monedas. En este caso, si vemos aquí en la opción de procesar, vemos que no hay ningún filtro que me permita seleccionar la moneda porque el cálculo lo hace en ambas. A la hora de la presentación es que debo decidir en qué tipo de moneda quiero hacerlo, ¿verdad? Si le damos abrir acá el flujo, vemos que a la hora de visualizarlo yo tengo dos diferentes opciones. En el caso de esta base de datos, ambas monedas son iguales, pero si yo manejara una moneda reporte diferente, pues la presentación la haría en montos dependiendo su tipo de cambio. Pero este parámetro que está aquí a la hora de la presentación y a la hora de generar el reporte del flujo es el que va a definir la presentación de la moneda de mi flujo de efectivo. Si ya el tema, perdón, para ampliar eso, si ya el tema es la conversión y los cálculos del tipo de cambio, esos se rigen siempre por cada uno de los procesos que hay dentro de cada módulo. En cada módulo hay un proceso de conversión y esos se respetan. Prácticamente aquí mostraría únicamente los resultados en la moneda local y la moneda dólar que maneje dentro de la compañía.
¿Otra Perfecto. pregunta, Jackie? Sí, gracias, Carlos. Justamente Carla nos dice que ella tiene varias compañías y nos pregunta si la aplicación puede generar tanto flujos individuales como consolidados. Si puede hacerlo en esta consolidación, ¿aplica las eliminaciones entre empresas relacionadas? Muy buena pregunta. En este caso, la funcionalidad que incluye el módulo se limita únicamente a la copia de los flujos intercompañía, pero no hay una consolidación de flujos. Si yo quisiera hacer una consolidación de flujos, lo podría hacer únicamente a nivel contable y eso implica crear una compañía holding en donde obtenga los resultados contables, pero la proyección del flujo únicamente va a ser tomando en consideración partidas contables que tenga dentro de esa compañía holding. ¿Y esto por qué? Porque normalmente las transacciones que se van generando dentro de las compañías son las que me sirven de insumo para poder calcular ese flujo de efectivo. Si yo tuviese una compañía holding y quisiera tener un flujo de efectivo consolidado, tendría que ir a consultar las transacciones que están en las compañías hijas. Entonces, el flujo de efectivo debería salir por compañía y un flujo de efectivo consolidado, que sería a nivel macro y sería contable, es el que yo podría consultar en la compañía holding y sería únicamente el insumo de las partidas contables que yo he hecho por medio del proceso de consolidación contable. Gracias, Carlos. Por aquí incluso Roberto nos agrega que si a la hora de pasar a temas de moneda se define entonces el tipo de cambio. Sí, como les decía, la parte de los procesos de diferencial cambiario no se alteran en nada, de hecho siguen su mismo curso tal como se hace en el proceso de cuentas por cobrar, control bancario, lo hace a una tasa de cambio de cierre o lo hace a una tasa de cambio histórica y prácticamente hay que correr el proceso en cada uno de los módulos y ese saldo final es el que se me va a ver afectado o me va a aparecer reflejado en los reportes de flujo de efectivo. Perfecto. Y Ivania nos dice, nos consulta si la aplicación hace conversión de moneda de forma que todos los saldos en caja incluyan en un solo rubro el total de bancos. Entonces ella define el total de bancos como la moneda local más el equivalente en moneda local de bancos del exterior. Ahí quisiera tal vez si Ivania nos puede abrir un poco el micrófono para entender un poco mejor la pregunta. Claro, le abrimos el micrófono un segundito nada más, Ivania, y te abrimos en este momento. Hola, Ivania. Hola, muchas gracias por la atención. Básicamente creo que ya quedó aclarado con la conversión que se hizo en la pregunta tras anterior, de que las cuentas sí se convierten y sí se toman con un solo rubro. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Muy De amable. acuerdo, Ivania. Muchas gracias. Gracias, Ivania. Aníbal ahora que nos hizo esta consulta, dice que bueno, que le quedó claro que su consulta fue hacia el tema de estructurar el flujo. Entonces, él ahora nos dice, ¿puedo incluir proyecciones de otros tipos que no vengan específicamente de alguno de los módulos? Y nos dice, por ejemplo, tengo estimado vender un inmueble este mes, ¿cómo lo agrego? Listo, muy buena pregunta. De hecho, sí se puede, y esto me lo salté por efectos del tiempo, pero dentro del flujo de efectivo, del flujo de caja, y también dentro del módulo de presupuesto, yo puedo crear proyecciones o estimaciones que no sean con ningún insumo de algún módulo. De hecho, como bien lo pone en el ejemplo, yo podría tener previsto realizar una inversión, por ejemplo, yo digo, yo tengo un proyecto de construcción de una sucursal que lo voy a poner en operación en el mes de octubre de 2020. Yo puedo ingresar acá en el módulo de flujo de caja o también en el módulo de presupuesto y crear esa inversión. En este caso, vamos a ver. Por la pantalla no me lo está mostrando. Veamos. Veamos.
Lo estoy viendo en pantalla, pero no me lo muestra. Voy a cerrar el ERP para volverlo a abrir. Creo que es un tema de la visualización de los dos monitores que tengo. Vamos a ver, voy a entrar nuevamente al ERP. Aprovecho este momento para decir, por ahí nos consultaban por la grabación de este seminario web. Les confirmamos que mañana más o menos a esta hora, a tipo mediodía, deberían estar recibiendo la grabación. En el caso de México, incluso un poco antes. Entonces, si no, cualquier cosa, por favor, se ponen en contacto con nosotros a informes@softland.la. Vamos a estar atentos. Adelante, Carlos. Gracias, Jackie. Bueno, aquí como estamos en vivo, son cosas que pasan. Yo tenía dos monitores y parece que la otra pantalla me la está mandando al otro monitor y no logro verla acá. Voy a darle aquí purgar preferencias. Y le vamos a decir que las preferencias del flujo de caja. Flujo de caja para el SA, purgar. Vamos a ver si con esto logramos solventar. Si no, igual estoy explicando el caso para que quede claro de que sí se puede. Vamos a ver. Okay, tenemos el ERP, vamos a ingresar nuevamente al flujo de caja, a la parte de administración y aquí tenemos inversiones y proyecciones. Vamos a abrir proyecciones y ahora sí, listo. Entonces, en nuestra proyección les decía, y yo aquí tengo creado dos ejemplos, proyección de pago de honorarios y tengo una proyección de ventas. Yo podría crear una proyección nueva y decirle que es una proyección de apertura de sucursal. Y esto lo puedo filtrar por NIT o lo puedo filtrar por tipo de cambio. Vamos a ver. En este caso definimos si va a ser una proyección de ingreso o egreso. En este caso, supongamos que yo tenga que incurrir en algunos gastos adicionales. Le voy a decir que es egreso. Le vamos a decir que lo voy a guardar y aquí voy a ir definiendo las fechas en que estimo estas proyecciones. Si estimo que voy a hacer un ingreso al 31 de octubre, el monto que estimo invertir son $5,000, tanto en moneda local como dólar. Para noviembre, que seguiría el proyecto, voy a hacer una estimación de otros 4,000. Le damos grabar. Y en ese caso, yo podría ir a un flujo de caja, ingresar a alguno de los rubros, irme a un rubro de egresos. Por ejemplo, estoy considerando, lo vamos a meter acá, solo para el ejemplo, en marketing y publicidad, para esa apertura de esa nueva sucursal. Y a la hora de extraer la información, a la hora de formular, le vamos a decir que extraiga la información no de ninguno de los módulos, sino del total de las proyecciones. Y a la hora de filtrar, le decimos que me lo tome de la proyección de una apertura de una sucursal. En este caso, le damos finalizar, le damos grabar la información. Ya este rubro está formulado y lo que tocaría únicamente es procesarlo y calcularlo. Si ingresamos aquí al flujo 2020 y le damos calcular el flujo de egreso por marketing, que pusimos, ¿cierto? Marketing y publicidad. Le damos procesar. Ok, una vez procesado, revisamos el flujo.
podríamos generar el reporte o visualizarlo acá en pantalla. Le vamos a dar que nos muestre información desde el mes de octubre, que es donde proyectamos ese egreso. Y si vemos, acá tenemos los $5,000 proyectados de marketing publicidad y los 4,000 del mes de noviembre. ¿Listo? Creo que con eso queda claro de que cómo poder hacer proyecciones de inversión o proyecciones tomando en cuenta algún rubro de presupuesto también, que podría ser información que no tengo dentro de ningún módulo, pero quiero visualizarlo a nivel de flujo. Fabuloso, Carlos. Te agradecemos mucho. Son las 12:05 Centroamérica, 1:05 en México. Y bueno, con esto, Carlos, haríamos el cierre de este webinar. Agradecerles a todos su participación, a los 7 países que se nos unieron. Recordarles que al finalizar este webinar les aparecerá un par de preguntas de sí o no, básicamente para que tengamos feedback de la calidad del contenido que les compartimos hoy. Así que agradecemos se tomen los 2 minutos para llenar esa breve encuesta final y pues quedamos súper atentos a cualquier consulta o apoyo que requieran en este módulo u otros que hayamos mencionado. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención esta mañana y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Tengan feliz día y feliz cierre de semana.